Bienvenidos y bienvenidas al vídeo tutorial de presentación del visor web de presiones de los ríos de la cuenca del Tajo. Esta herramienta ha sido desarrollada por la Cátedra del Tajo de la Universidad de Castilla-La Mancha y de la Fundación Solis en el marco del proyecto de ciencia ciudadana Investajo, que ha sido realizado en colaboración con la Fundación Española de Ciencia y Tecnología del Ministerio de Ciencia e Innovación. El objetivo de esta herramienta es recopilar las presiones, incidencias negativas que se encuentren en alguno de los ríos de la cuenca del Tajo y exponer de forma accesible la información de esas presiones en este visor web. El visor web tiene tres partes diferenciadas. Una primera parte, que es en la que estamos, que es la de presentación, en la cual podemos registrarnos y acceder a la información de nuestra cuenta personal. Una segunda parte, que es la zona del mapa o el visor propiamente dicho, donde podemos visualizar las presiones, introducir presiones nuevas o hacer distintas consultas filtradas. Y una tercera parte de datos básicos o explorador, donde podemos encontrar información estadística de los datos del visor, tales como el porcentaje de presiones estudiadas, el ranking de presiones, los ríos estudiados, provincias, número de presiones, etc. Si queremos sacar un mayor uso al visor de presiones, lo primero que tenemos que hacer es registrarnos, o bien, si ya lo hemos hecho, acceder a nuestra cuenta personal. Lo realizamos entrando aquí y introducimos los datos mínimos que nos piden. Aunque buena parte de la información del visor es posible acceder a ella sin registro previo, si queremos crear nuevas presiones o bien hacer consultas filtradas u obtener formularios en PDF, debemos habernos creado previamente una cuenta. El registro es automático y ninguna persona registrada va a recibir ninguna notificación ajena al propio funcionamiento de este proyecto. En la parte del visor mapa tenemos reflejadas todas las incidencias introducidas, geolocalizadas y visionadas a través de un buffer que nos indican su presencia en el territorio. A medida que nos acercamos, la información va apareciéndosenos de manera disgregada en el punto exacto donde se encuentra. Para mejor comprensión, las distintas presiones han sido tipificadas por un código y con un icono. Aquí podemos encontrar información de los distintos tipos de presiones y el icono correspondiente. Si pulsamos alguno de los iconos, se nos abre un desplegable con la información básica sobre la presión. Si pulsamos sobre más información, se nos abre la ficha completa de la presión con toda la información que se ha metido dentro del visor, como el río en el que se encuentra, el municipio, el tipo de presión al que se refiere, una fotografía, un campo de observaciones donde la persona que recoge la presión introduce información relevante para explicar la presión, el paraje donde se encuentra, si se conoce, las coordenadas para tenerlo geolocalizado. Se puede proponer posibles actuaciones para remediar la presión en caso de que fuese necesario, el margen del río en el que se encuentra, la fecha en la que se ha recogido la presión y en algunos casos pues, un link que da más información sobre la presión a la que se refiere. Además tenemos la posibilidad de exportar esa presión y generarnos un PDF con la ficha que hemos estado viendo. Tenemos la opción de hacer la visualización con un mapa básico como el que tenemos ahora o bien hacerla a través de un mapa vía satélite. También tenemos la posibilidad de descargar una capa con las distintas masas de agua de la cuenca hidrográfica, si bien hay que tener en cuenta que si se realiza esta acción en función de la potencia de tu ordenador o la velocidad de bajada de datos que tengas,
Esta acción puede durar algunos minutos. También se pueden quitar las presiones o incluirlas, y además hay una herramienta útil para calcular distancias o calcular áreas. Uno de los aspectos más interesantes del visor es la posibilidad de hacer consultas filtradas y obtener formularios en PDF sobre las mismas. Para ello tenemos dos opciones: o bien pulsamos en consulta o nos venimos aquí y igualmente pulsamos en consulta. En el desplegable se nos mostrará una tabla con todas las presiones incluidas hasta ese momento. Las tenemos aquí en 343 páginas, y estas presiones las podemos ordenar como queramos, por el número de su incidencia, por el municipio en las que estén incluidas de forma ascendente o descendente, provincia, río. Incluso podemos meter algún campo más como presión secundaria o como la fecha en la que fueron incluidos, o incluso podemos quitar alguno de los campos que ya tenemos. Si introducimos una palabra en el buscador, la que queramos, por ejemplo Toledo, le damos al botón buscar, nos van a salir todas las presiones que en alguno de sus campos principales incluyen la palabra Toledo. En este caso, 501 presiones incluyen esa palabra Toledo. Bien, quizá lo más interesante es hacer búsquedas filtradas. Para ello pulsaremos en añadir filtro y podemos hacer búsquedas en relación a todos estos campos: río, municipio, provincia, fecha en la que fue creada la presión principal, la presión secundaria y su número de identificación. Por ejemplo, si nosotros queremos saber cuáles son las presiones que tiene el río Alberche, tenemos río Alberche, daremos a buscar y nos saldrán los 152 presiones que presenta el río Alberche recogidas en este visor. También podemos hacer búsquedas combinadas. Para ello, en esta misma búsqueda, río Alberche, añadiremos filtro y, pues, por ejemplo, queremos saber qué presiones tiene el río Alberche en la provincia de Ávila. Pues haremos provincia, Ávila, daremos a buscar y aquí nos salen 24 presiones del río Alberche en Ávila. Si queremos, podemos añadir más filtros de búsqueda, y es interesante ver aquí lo de I o O, es decir, hay posibilidad de hacer búsquedas inclusivas o excluyentes. Es decir, por ejemplo, aquí lo que queremos es saber cuáles son las presiones del río Alberche en la provincia de Ávila y además en la provincia de Madrid. Pondremos O, porque si pusiéramos I estaríamos diciendo una presión que esté en el río Alberche, además en Ávila y además en Madrid, y por tanto no dará ningún resultado, como podemos ver. Pero si decimos O, estamos diciendo queremos ver las presiones del río Alberche que estén en la provincia de Ávila o en la provincia de Madrid. Le damos a buscar y nos salen 128 presiones que tenemos aquí. Estas presiones podemos dar a guardar y se nos guarda, como vemos aquí, la consulta ha sido guardada correctamente. Si accedemos a la información de nuestra cuenta, vamos a ver como que hay un apartado en el que se nos guardan las distintas consultas que vamos realizando, y por tanto pues nos permite una consulta que ya tengamos hecha, nos permite volver a ella con facilidad en el futuro, si lo que estamos es, por ejemplo, estudiando un río o una provincia determinada, etcétera, etcétera. También podemos ver estas presiones filtradas en el mapa. Damos aquí y vemos aquí que nos salen todas las presiones del río Alberche que tenemos en el mismo mapa, ¿no? Y podemos trabajar como hemos visto anteriormente. Si volvemos a la consulta, pues quizás una de las cosas más interesantes es poder exportar
en un documento PDF todas estas consultas y crearnos un formulario. Si le damos al botón, vemos que se nos está creando el documento y en función del número de presiones que tenga nuestra consulta, este proceso puede tardar más o menos. Bueno, en este no parece que tarda mucho y ya prácticamente lo tenemos. Hacemos clic y se nos genera, como decíamos, ese documento PDF con las presiones, con los parámetros de búsqueda que hemos dicho. Rialberche en la provincia de Ávila y además en la provincia de Madrid, 128 presiones creadas en esta fecha. Bien, y aquí tenemos una ficha individualizada con cada una de estas presiones que hemos ido viendo. Quizás el otro aspecto más interesante del visor es poder introducir presiones, incidencias negativas que encontremos en alguno de los ríos de la cuenca del Tajo. Para ello nos podemos venir aquí al botón de crear presión o igualmente podemos venirnos aquí y en este desplegable pulsar crear presión y aquí se nos crea el desplegable para crear cualquier presión y con los distintos campos que se nos piden para que la presión quede incluida dentro del visor. Lo primero que hay que hacer es posicionar la presión. Aquí, si tenemos activado el GPS de nuestro móvil, lo único que tendremos que hacer es dar a mi localización y automáticamente el mapa, la lágrima del mapa, se nos moverá al lugar en el que estemos. Imaginemos que estamos en el móvil, damos a mi localización y estamos en el río Tajo en Toledo, pues por ejemplo aquí. Este mapa también, como veis, lo podemos poner con un visor vía satélite. Bien, pues imaginemos que aquí estamos paseando por el río Tajo en este mismo punto y nos encontramos una presión, cualquiera que sea, ¿vale? Ya se nos queda localizado las coordenadas y pasamos al siguiente grupo de campos. Automáticamente con el visor ya nos está localizando la provincia en la que estamos, el término municipal, ¿no? Si no fuera ese, pues podríamos buscar aquí todos los municipios de Toledo o de la provincia que fuera. Y tenemos que poner el río, el nombre del río. En este caso sería el río Tajo. Pulsaríamos y la siguiente información es el margen del río en el que se localiza la presión. Nos da varias posibilidades. Ambos, que la presión esté en el cauce, que esté en el margen derecho o esté en el margen izquierdo. Para saber en qué margen estamos del río, lo que hay que hacer es ponerse en el sentido en el que va el cauce y este nos determina cuál es el lado derecho y cuál es el lado izquierdo de su ribera. Puede haber presiones que estén en ambos márgenes, pues por ejemplo una canalización del río o una barrera longitudinal del río tipo escollera, pues puede darse esa misma presión en los dos lados del río, o por ejemplo una gravera que tenga una explotación a un lado y otro del río, pues marcaríamos ambos. La presión puede darse también dentro del cauce, pues por ejemplo una barrera transversal, es decir, una presa, un azuz que genera efecto barrera en el río, pues esa presión se está produciendo dentro del cauce o pues en el lado derecho o el lado izquierdo. En este caso ficticio nos hemos puesto en este lado, sabemos que el río Tajo circula en este sentido y por tanto la presión estaría en el margen izquierdo. Pues presionamos margen izquierdo, topónimo del lugar, únicamente pues si tenemos información de cómo se denomina ese lugar de forma tradicional, sobre todo esta información es conocida por lugareños de la zona, o si tenemos acceso a un mapa
con una escala 1.25.000 o 1.50.000 suele poner el nombre de los topónimos del lugar que tenemos. Un campo que es link externo por si existe información adicional, si queremos dar información adicional que esté en una página web sobre la presión que nosotros tengamos. Una cosa bastante normal es, por ejemplo, estamos incluyendo un vertido y si ese vertido es un vertido autorizado que esté en el censo de vertidos autorizados de la Confederación Hidrográfica del Tajo, pues se puede poner el acceso a la página web donde se encuentra ese censo de vertidos de la Confederación. Estos campos que están en un color más tenue, más grisáceo, no son obligatorios. El resto son información obligatoria que hay que incluir y si no, no nos deja avanzar el visor. Hay que seleccionar la presión principal, pues imaginemos que lo que tenemos es las presiones están divididas por distintos tipos de presiones, las que afectan a la contaminación de las aguas, tenemos distintos campos, extracciones de agua, regulaciones del flujo de agua por alteraciones morfológicas, presas, azudes, canalizaciones, protecciones de márgenes, actividades agrarias, explotaciones forestales, desecaciones del cauce y otras presiones en el espacio fluvial y otras como puentes, ¿no? Entonces, aquí tenemos digamos un catálogo de presiones que tenemos y tan solo tenemos que elegir la que más se aproxime a lo que creamos que estamos viendo. Pues pensemos que lo que hemos visto es un vertido urbano y seleccionamos, ¿no? Automáticamente sale el icono relacionado con esa presión. También podemos incluir una presión secundaria, es decir, en el caso de que estemos viendo una presión que además está generando una presión adicional en el río, pues tenemos las mismas posibilidades de ir poniendo una presión secundaria añadida. Pues, por ejemplo, pensemos que es un vertido urbano que además está generando tiene asociada unas construcciones que están dentro del dominio público hidráulico y por tanto pues están ocupando un espacio del río, ¿no? Pues entonces podríamos poner, por ejemplo, ocupación del dominio público hidráulico, o en el caso en este caso si es una construcción que está en uso, pues pondríamos construcciones, ¿no? Pero bueno, este campo de aquí no es obligatorio. Aquí tenemos un campo abierto en el que podemos describir, dando datos adicionales que puedan identificar a la presión. Pues longitud, la magnitud, el aspecto, las afecciones al medio natural, posible responsable, toda la información que podamos aportar, que sepamos y que a la hora de ver la información que aparece en el visor podemos valorarla de forma adecuada. Pues en este caso podemos decir que es un vertido de aguas residuales realizado desde una tubería de plástico dentro en el margen izquierdo del río Tajo junto a unas construcciones además tenemos otro campo en el que podemos proponer posibles actuaciones para que la administración pueda minimizar el posible impacto. Pues en este caso, pues diríamos, podemos decir localizar al posible infractor. Eliminación
del vertido, control y seguimiento. Bueno, lo que no se nos ocurra que puede favorecer la eliminación de esa presión, ¿no? Habrá presiones que no tengan ninguna posible actuación porque sean presiones que no pueden solucionarse o que están autorizadas, etcétera, etcétera. Por ejemplo, una carretera justo en el límite del río, pues difícilmente vamos a poder proponer otra medida distinta difícilmente vamos a poder proponer ninguna medida, ¿no? Y pasamos al siguiente grupo de presiones y es en el que se nos solicita incluir una fotografía. Podemos pulsar aquí para adjuntar la imagen. Si estamos en nuestro móvil o en nuestra tablet, se abrirá automáticamente la cámara de fotos de nuestro celular y haremos desde allí la fotografía y quedará adjuntada a la presión. Como aquí estamos desde nuestro ordenador, pues pulsaremos aquí, se nos abrirá el explorador de nuestro ordenador y bueno, pues pongamos que esta es la presión, queda adjuntada y daremos a publicar la presión. Y la web nos dirá que la presión ha sido creada correctamente y que deberemos esperar hasta que sea aprobada por el administrador del visor de presiones de la cuenca del Tajo. Una vez que sea revisada, que los datos son correctos o que tienen lógica, esa presión se subirá al visor y ya la podremos ver y trabajar con ella. La última parte del visor de presiones es el acceso a los datos básicos y al explorador. En esta, justo debajo del mapa, tenemos unos datos básicos que nos hablan de las presiones totales que vienen recogidas, de la última presión que se ha incluido dentro del mapa, de cuáles son las presiones que tenemos cada una de las personas que estamos registradas en la web, la evolución anual de las presiones dentro del año en el que estamos y el top de presiones en los ríos junto con el top de presiones que tenemos actualmente. Pues si vemos que la mayor parte están repartidas entre protecciones de márgenes, construcciones, ocupaciones del dominio público hidráulico y zona de servidumbre, tendidos eléctricos o vertidos urbanos. Y aquí son los 3 ríos que mayor cantidad de presiones muestran. Si pulsamos, por ejemplo, aquí en Río Jarama, el mapa se nos va al mapa y nos devuelve filtradas la imagen de las distintas presiones que tenemos y podemos operar como hemos visto anteriormente. Si pulsamos en explorador, bien aquí o bien aquí en datos gráficos, es exactamente lo mismo. Si pulsamos, nos va a devolver información estadística un poco más desarrollada. Tenemos el número de presiones y la evolución anual nos la va poniendo en relación a los años en los que se han ido recogiendo las presiones, ¿no? Aquí hay algunas que tienen un pequeño error que tenemos que revisar y desde 2013 hasta 2023 aparecen recogidas distintas presiones en el río. También tenemos información de todos los ríos que han sido revisados y por tanto en los que se han incluido algún tipo de presión. Pues desde el que más tiene, el río Jarama con el 26%, al último, el arroyo de la Vega con una presión. Si pulsamos igualmente en las barras, podemos obtener la información en el visor. También podemos ver las presiones por provincias. En cada una de las provincias en las que existen ríos en los que se ha trabajado,
nos da el número total, el número porcentual y igualmente podemos ir al visor para que nos las devuelva ahí filtradas. Y por número de presiones, pues aquí tenemos el gráfico de todas las presiones y podemos ver la tabla con las distintas presiones, tanto en porcentaje como en el número global. Y esto sería todo en relación a la utilización del visor de presiones de la cuenca del Tajo, de la Cátedra del Tajo de la Universidad de Castilla-La Mancha y la Fundación Solis, realizado dentro del proyecto Investajo con la colaboración de la Fundación Española de Ciencia y Tecnología, FECIT,